Vive Eco. Vive Eco, platicando acerca del origen de las especies, la vida de Darwin, la selección natural, la selección artificial y muchísima información muy interesante, pues que nos tiene aquí como somos hasta este año, ¿no? Pues sí, o sea, toda la evolución, todo lo que ha sucedido durante billones de años es lo que nos hace que tanto animales como plantas como personas estemos aquí de esta manera. Y estamos platicando con el biólogo José Luis Ibarra Montoya acerca, pues, de la vida de Darwin, de sus teorías, y nos quedamos un poquito en la selección natural y la selección artificial. Y la crueldad. Y la crueldad de la naturaleza. De la naturaleza, ¿no? Ajá. Bueno, en ese sentido, y viene una etapa ya casi final para la teoría de Darwin, una vez que él reconoce que la selección natural es cruel y que se da en la naturaleza, dice, bueno, pero ¿cuál sería la fuerza que nos generaría estos cambios a las especies? ¿Y por qué tendrían que eliminarse entre ellos, ¿no? Y entonces, para contestar esta pregunta, Darwin conoce a Malthus, un economista importante en la época, y él tenía ideas sobre la capacidad de carga de los ecosistemas, ¿no? O de los nichos, que ya después hablaremos de lo que significa un nicho. De manera general, él nos decía que en un determinado espacio geográfico hay ciertos recursos que pueden dar solvencia de vida a los organismos, pero si los organismos rebasan estos recursos, entonces tendría que haber una lucha por el acceso a estos recursos, ¿no? Sobre todo alimentos, reproducción. Y generalmente los organismos siempre siempre hay más organismos de los que pueden sobrevivir, ¿no? Siempre nacen más de los que al final se quedan. Y los que se quedan tendrían que soportar unas luchas feroces para tener acceso a estos recursos. Solo los más aptos se quedarían. Y entonces, en ese sentido, pues el diente más afilado de un león, pues es una ventaja, ¿no? Las piernas más veloces de algún herbívoro también va a tener una cierta ventaja. La vista más aguda, ¿no? De algún venado, algún herbívoro, pues para ver que están los depredadores, también le va a conllevar una ventaja. Un camuflaje mejor, por ejemplo, también de pronto va a hacer que una especie sobreviva. Un veneno. O un veneno, así es, o el olfato. Estas características que vemos en los organismos, que se desarrollan de forma natural, les van a conllevar una ventaja. Y esta ventaja los va a favorecer para poder sobrevivir. Digamos que para poder sobrevivir y para poder reproducirse, que esa es la otra situación interesante. Digamos que en este sentido, la carrera dentro de la vida sería sobrevivir y la meta sería la reproducción. Entonces, los organismos que sobreviven van a tener mayor probabilidad de poder reproducirse y de dejar descendencia, y en esta descendencia van a venir estos cambios, los cambios que me favorecieron y por los cuales me estoy reproduciendo, ¿no? Y entonces en ese sentido pues está bien chido porque llegamos al punto clave de la teoría, que sería la evolución, ¿no? O sea, la evolución en el sentido de los cambios que me van a dar cierta ventaja dentro de una lucha cruel que me genera la selección para sobrevivir. Y entonces fíjense que dadas estos cambios se genera una especie de carrera armamentista, ¿no? Por ejemplo, entre los depredadores y las presas. Entonces, el depredador parece que siempre está buscando mejorar, cómo correr más rápido, cómo ser más sigiloso. Y parece que siempre gana. Y pareciera que siempre gana. Y de pronto el herbívoro está buscando cómo les avisa a los demás, cómo detecto que el depredador está muy cerca. Y en ocasiones también el herbívoro se le pela, ¿no? al depredador. Entonces, este tipo de carrera, de carrera armamentista, es en realidad, o algunos autores lo llaman como la ingeniería de la vida, ¿no? O sea, dada esta presión, es que tenemos estas adaptaciones y por eso conocemos a los organismos como los miramos ahora, ¿no? Pero han sido, acuérdense, millones de años de cambios y de cambios y de cambios en ese sentido de la evolución. Y entonces por eso pues hay camuflajes, hay ojos, ¿no? Que los ojos son uno de los organismos más evolucionados o
con mayor cambios. Con mayores cambios, así es. En los venenos que hace rato comentabas, ¿no? El desarrollo de estos venenos. En las plantas, por ejemplo, los compuestos químicos que pueden ser también venenosos o alucinógenos, ¿no? Alucinantes. Entonces, ese tipo de compuestos tienen una razón de estar y parece ser que tiene que ver pues, con esta presión selectiva que les confiere una ventaja a los organismos, ¿no? Y los humanos, pues no nos quedamos afuera, ¿no? Los humanos pero también estamos... ¿cuál ha sido nuestra ventaja o cuál ha sido nuestra? Digo, obviamente hemos evolucionado, ya comentaba hasta como estamos ahorita, pero para... Que nos paramos, que evolucionamos del chango. Sobreviviendo. Sí. Ajá. Bueno, hace ratito comentábamos fuera del aire que entre los humanos es un poco más difícil hablar de selección natural porque pues estamos también inmersos en una sociedad o en una evolución social y en una evolución cultural. Y entonces estos tres aspectos, o a veces son más aspectos, se combinan y es mucho más difícil vislumbrar la selección natural. Pero también se da, pues, y si somos un poco observadores, seguramente nos vamos a dar cuenta de que igualmente como parte del ecosistema, también somos presionados por la selección. Estoy pensando, por ejemplo, en el tema del SIDA, ¿no? Que es un tema que todo el mundo ubica muy bien. Ya hay algunos personas que son inmunes, que no les da este virus. Y eso es porque tienen algunas mutaciones o algunos cambios en su ADN que no les permite que se infecten de este virus, ¿no? Y seguramente en unos años estas personas, cuando logren reproducirse y tener descendencia, van a provocar que esta cualidad que tienen para defenderse de los virus, pues va a empezar a dispersarse entre la población, ¿no? Entonces va a llegar un momento en que va a haber más frecuencia de estos genes entre la población y va a haber más personas que sean inmunes al virus. Hace años te morías de una gripe, ahorita ya no. Ahora es más complicado, aunque ahí también tiene mucho que ver el tema de los medicamentos. De los medicamentos, ¿no? Que sí la gente hasta dura más en cuanto a la edad, ¿no? Y sus etapas de vida. Bueno, para concluir, digamos... En 3 minutos. El tema, 2 y medio para leer una llamada que llegó para acá. En 1858 finalmente Darwin decide publicar su obra. Y una buena parte de esta decisión la toma cuando Wallace, que fue otro investigador al mismo tiempo que Darwin, encuentra cosas muy similares en términos de que existe una fuerza seleccionadora, ¿no? Y de que hay evolución. Entonces Darwin, como se da cuenta que hay otros investigadores que también piensan lo mismo, dicen, no se me vayan a adelantar, ¿no? Publica su libro en 1858. Se generaron 1,250 copias, se vendieron en 2 días, Wow. Y desde ese año a la fecha se sigue publicando el libro. No voy a mencionar el nombre. Para que ya lo mencionamos como 5 veces. Para que no hacer sesgo. Va. Traté de darles una historia, pues traerlo a manera de historia. Claro. Y súper interesante. El origen de las especies, la teoría de Darwin y un poco de su biografía, ¿no? Bien. A la fecha, existen todavía evidencias que nos muestran que la teoría sigue funcionando. Fue una de las cosas que yo creo que para la humanidad ha sido algo muy, muy interesante porque miramos en esa parte el origen de las especies en el sentido de estos cambios, ¿no? Y yo creo que eso es algo bien interesante y a todos nos debería de importar, ¿no? Claro. Se comunicó María de la Luz Morales, nos felicita porque ya estamos 1 hora al aire y dice que no nos podía sintonizar, pero que ya lo logró, qué bien, y nos desea una súper ecológica Navidad y quiere participar por la bolsa y el directorio. Se comunicó con nosotros, nos logró sintonizar. María de la Luz Morales, ya tienes tu bolsa y tu directorio, nosotros nos comunicamos contigo y mañana continuamos con el tema. Sí.
José Luis, muchas gracias por acompañarnos. No, fue un placer estar aquí Gracias. con ustedes. Pero antes, bueno, mañana vamos a hablar de los nichos ecológicos de las especies a las 11 de la mañana a través del canal 25.1, canal digital. Pero queremos hacer un anuncio porque hoy a las 7 de la tarde, Ale Alvarado los espera en el canal 25.1 con el tema de... Otra vez los invito por ahí a que sintonicen, ya dijo Bego, el 25.1, con 7 Bici vamos a hablar otra vez de la señalética, las obligaciones, los derechos de los ciclistas, qué hacer para circular con seguridad y con responsabilidad en nuestras calles, en las carreteras, en los paseos, en todos lados. No se pierdan a las 7 de la noche C7 Bici por el 25.1 de Noticias o por www.c7jalisco.com. Bego, muchas gracias por el anuncio. No, por favor, oye, si nuestros programas hermanos los anunciamos, claro, claro. Y aparte porque sabes que seas peatón, seas automovilista, seas ciclista, es importante conocer toda esta señalética porque todos convivimos y compartimos el mismo espacio. Así que ahí está, los espera el Alvarado, 7 de la tarde. Vámonos, gracias For, gracias Claudia, gracias Gus, gracias Elcita. Los dejamos con Juan Pablo Balcel, saber qué tiene por ahí en C7 Cine. Adiós. Haz eco. Vive eco.